Hola, queremos extender un especial saludo a todos los televidentes del Magazine de la Gente y darle la bienvenida a nuestro programa. Hoy recordaremos aquel acontecimiento devastador que ocurrió el 25 de enero de 1999 y que dividió la historia de nuestro departamento en dos, el antes y el después. El terremoto de 1999 fue devastador. Decenas de ciudadanos quedaron atrapados bajo los escombros mientras cientos luchaban por reencontrarse con sus seres queridos, anhelando que aún estuvieran con vida. La capital quindiana fue la más afectada y gracias a la ayuda nacional e internacional se empezó a visionar una nueva Armenia, aunque los tropiezos en materia de planeación, entre otros, no se hicieron esperar. El proceso de reconstrucción en la ciudad, en todo lo que tiene que ver con la planificación, fue bien interesante. El terremoto, si bien dejó grandes problemas físicos en la ciudad durante el proceso de la emergencia, también permitió que los procesos de planificación tuvieran una fuerza significativa en la ciudad. Producto de esto se destinaron grandes recursos a pensar cómo debería ser el modelo de ciudad, cómo se debería planificar la ciudad y trajo temas que permitieron a las planificaciones futuras pues tener insumos importantes. Hay que traer a colación necesariamente lo que fue el taller de la ciudad, un grupo de expertos en procesos de planificación, un grupo interdisciplinario que se dedicó a pensar la ciudad, a proyectar la ciudad futuro y a su vez también pensar un poco en el proceso de reconstrucción durante la emergencia. Sabemos también que resultado del terremoto se pudo identificar la falla de Armenia. ¿Esta falla qué permitió en la planificación? Producto del terremoto, se generan grandes necesidades de hacer nuevos estudios de pensar la ciudad. Uno de ellos es el tema sísmico, ¿cierto? El tema geológico, y producto del proceso de reconstrucción, Ingeominas hace un estudio puntual de zonas de riesgo en la ciudad, a los cuales se detuvo particularmente en lo que tiene que ver con la falla Armenia. Esta falla Armenia, entonces, lo que se hace luego en el 2007, cuando inicia el proceso de planificación de la ciudad de largo plazo, o sea el nuevo plan de ordenamiento territorial, es involucrar lo que determina la falla Armenia y pensar el ordenamiento territorial no escondiéndonos al riesgo, sino asumiendo el riesgo, involucrándolo como un criterio de ocupación del territorio y garantizando que hoy en una medida estemos preparados en proceso de planificación para asumir un riesgo como los que sufrimos en el municipio de Armenia respecto a los sismos. Como tú nos decías, el POT fue firmado el 24 de enero, justo un día antes del terremoto. ¿Crees tú que se debió haber modificado o actualizado, pues teniendo en cuenta esta novedad? A ver, aquí uno de entrada pensaría que sí, ¿cierto? Y sí, básicamente es porque los planes de ordenamiento territorial proyectan las ciudades a largo plazo. Hoy tenemos planes de ordenamiento territorial que comprenden 3 periodos constitucionales completos de un alcalde. De hecho, el plan de ordenamiento territorial de Armenia está desde 2009 al 2023. En ese momento estaba del 99 al 2009, ¿sí? Necesariamente pienso yo que se debieron pensar o revisar algunos aspectos de la ciudad. ¿Por qué? Puesto que el 24 de enero, cuando en el Consejo Municipal se daba por adoptado el plan de ordenamiento territorial, en ningún momento se pensó o se planificó una ciudad asumiendo lo que pasó al otro día. Las condiciones de la ciudad cambiaron totalmente, y no solo las condiciones, sino también las prioridades de la ciudad en lo que tiene que ver con el proceso de construcción. Por consiguiente, sí se debieron haber hecho algunos estudios que permitían adecuarse la ciudad a su proceso de planificación, más aún cuando se tuvieron grandes procesos constructivos, grandes modificaciones, grandes cambios en la ciudad, y lo que cual había garantizado o habría permitido tener un POT más acorde, ¿sí? Algo importante a mí hay que decirlo es que la prioridad seguramente no era solo la planificación, ¿cierto? Y en esto también hay que sacar la cara un poco por la administración, porque la prioridad en ese momento seguramente era el proceso de reconstrucción y solucionar todos los problemas físico-territoriales que se generaban en la ciudad. Por consiguiente, pues había como un paralelo entre qué era más importante para atender en ese momento.
Para hablar sobre el Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero y los problemas de gobernabilidad que se presentaron después del sismo ocurrido hace 15 años que afectó gravemente al departamento del Quindío, vamos con nuestro invitado de la semana. Bueno, y ahora me encuentro con el ingeniero civil, además periodista y analista político Álvaro Muriel. Muy buenas tardes, Álvaro. Muy buenas tardes, Catalina. Álvaro, quisiera hablar contigo un poco sobre lo que ocurrió hace ya 15 años, el 25 de enero cumplimos 15 años del terremoto, y quisiera saber, digamos, que me cuentes un poco qué fue lo que pasó hace 15 años en la ciudad a raíz del terremoto. Bueno, como todos lo recordamos, ese 25 de enero, por allá al mediodía, se nos movió la tierra y nos trajo una gran tragedia. La reacción inicial, lógicamente, después de una tragedia de esas, fue todo el mundo sin saber qué hacer. Se perdió la autoridad, se perdió todo. Y venía el desarrollo de una reconstrucción. El gobierno nacional, después de esa gran tragedia, tomó medidas autorizadas por la Constitución y además con el apoyo internacional. Mucho dinero llegó a nuestro departamento y se alcanzó a decir que íbamos a hacer con la reconstrucción la ciudad más importante de Latinoamérica, la mejor planeada, la de más futuro. Y se nos olvidó que nosotros no nos habíamos ganado una lotería, sino que nos habíamos ganado un gran desastre. Así se empezaron esos primeros días después de esa gran tragedia. ¿Qué tipo de instituciones intervinieron en la reconstrucción que venía para la ciudad? Bueno, el gobierno nacional en ese momento con el presidente Pastrana, pues tomó las riendas de la situación, porque realmente nos tocó un momento tan difícil sin una clase dirigente con experiencia. Estábamos en un interregno de cambio de clase dirigente. Los dirigentes políticos que habían hecho nuestro departamento estaban de salida y venía una nueva clase dirigente, y entonces en ese interregno político nos llega el desastre. No había gobernabilidad, ni en la administración departamental ni en la administración municipal, suficientes para manejar esa situación. Y entonces el presidente de la República trasladó su despacho aquí a la ciudad de Armenia para iniciar la reconstrucción. Y se hizo un ensayo, primera vez que se hacía esto en cualquier país donde venía un desastre, y era quitarle el manejo de la reconstrucción al sector oficial y entregárselo al sector privado en un 100%. Vino una desinstitucionalización del sector oficial. Al alcalde casi que se le quitaron todas sus funciones y más al gobernador, para entregárselo a una entidad nueva creada por el Congreso, que se llamó el FOREC. El FOREC era una entidad de conformación privada, pero para manejar dineros oficiales, y creada por el Congreso de la República. Era un híbrido dentro del punto de vista administrativo, se podía decir que era un híbrido. Y el FOREC decidió, por orden del gobierno, que la reconstrucción se iba a hacer con entidades privadas, con ONG, organizaciones no gubernamentales, y fueron invitadas un gran número de estas son ONGs para que vinieran a reconstruir el departamento y la ciudad. Entonces la ciudad se dividió, hablemos de Armenia primero. La ciudad se dividió en sectores y cada sector se le entregó a una ONG. Pero este ensayo era difícil porque cada una ONG casi que se manejaba como una alcaldía, como una alcaldía menor en Bogotá. Tener control era muy difícil, obviamente. Sí, y cada ONG que venía de diferentes regiones del país, y muchas de ellas sin ninguna experiencia en reconstrucción, ni siquiera en construcción.
tenían el manejo de una zona y los gerentes eran casi alcaldes. Lo único que no manejaban era el orden público, pero manejaban los dineros, manejaban la planeación, manejaban todo. Y cualquier alcalde queda por fuera de esa situación. Y así se inicia la reconstrucción. Los logros, pues ahí los estamos viendo, ¿no? Si uno ve la reconstrucción desde el punto de vista físico, pues sí hay que aplaudirla, fue muy rápida, se maquilló en muchas oportunidades, ya desde el punto de vista técnico, pues hay muchos puntos que dejan mucho que desear, mucho que no se cumplió con la técnica. Yo trabajé en 2 de las ONGs, en la Universidad de Antioquia, que manejó unos sectores del sur, trabajé con Coconcretos, otra ONG es así constructora que venía de Medellín. Me di cuenta muy por dentro cómo fue el manejo de toda esta situación. Tengo entendido también que muchas de estas ONGs y las que participaron en la construcción por la premura de construir no tuvieron en cuenta incluso el plan de ordenamiento territorial que fue firmado un día antes del desastre. Claro, el POT que la noche anterior se aprobó, pues necesariamente uno no se podía tener en cuenta, porque nunca el POT se aprobó pensando en lo que iba a suceder al otro día, como es lógico. Sí. Y era un momento de crisis, entonces no se podía aplicar, la realidad sí era esa. Pero tampoco se podían brincar todas las normas de planeación. Y no se podía pensar que cada ONG iba a planear como quisiera. Y el FOREC pues no estaba tampoco en condiciones ni tenía experiencia para lograr una reconstrucción acelerada en corto tiempo y de la magnitud que tenía que hacerse. Álvaro, para terminar, ¿crees que estamos preparados para un nuevo sismo? Para nada. La verdad es que la ciudad, nosotros todos no aprendimos la lección de ese sismo. No estamos preparados, definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos, Álvaro, y pues nos despedimos de todos. Muchas gracias. ¿Y usted sabe qué hacer en caso de terremoto? Esa es nuestra pregunta de la semana. Veamos qué respondieron los quindianos. Si estoy en la calle, por ejemplo, que me cogiera aquí, yo creo que me quedaría quieta porque se caerían ventanas de allá o de acá, entonces aquí quieta yo creo que sería el sitio, porque si me cogen mi apartamento sé qué hacer, sé que no tengo que salir ni gritar ni nada, sino quedarme quieta en el quicio de la puerta y abrir la puerta. Yo pienso que uno tiene que vivir el momento y en el momento en que ocurra eso uno tiene que tratar de siempre de mantener la tranquilidad, no desesperarse, sino tratar de mantener la tranquilidad en un momento como eso. Sí, pues en caso de terremotos tratar de no correr, no pararme debajo de una cosa que se pueda caer y no calmarme, esperar a ver qué va a pasar. Porque uno corriendo trae un edificio y lo mata a uno. Como salirse uno a la parte donde no esté como debajo de un edificio o de una casa, que de pronto no le va a caer uno una pared encima. Depende en la parte donde me encuentre. Si me encuentro en este momento aquí en la calle, quieto, totalmente mirando, pues, no, en alerta. Si estoy, por ejemplo, en la casa, salía al marco de la puerta y me estaría vigilante, ¿me entiende? Y mirando que otras personas, porque hay otras personas que se asustan. Uno no puede asustarse, no se debe asustar. Por el contrario, debe tomar la calma porque hay gente que se asusta más que uno, ¿verdad? Entonces, a ayudar al que se va a asustar, no corra para allá, venga para acá, porque ya me tocó en el que ahora hubo un sábado que hubo por la nochecita. Y con las sillas, que corra para afuera, y estaba acostado, y cuando venga para acá, cierra, pero deje que el temblor está afuera, espérelo aquí adentro a ver qué pasa. ¿No? Pero no, conservar la calma primero que todo.
pues hay que buscar una parte segura. Si estamos en nuestra casa, pues nos han hablado siempre del triángulo de la seguridad, que está como al lado de muebles grandes que caen así. Primero pues proteger los hijos, buscarles pues el lugar seguro y esperar a que todo ya se calme para empezar a buscar como la salida. Pero inicialmente hay que quedarnos en el sitio y buscar como la parte más segura de nuestras casas. Alejarme de los edificios. Y continuando con nuestro especial del terremoto, consultamos también al coordinador del Observatorio Sismológico del Quindío. Según el ingeniero Juan Carlos Zorrilla, en el departamento del Quindío se registran con frecuencia microsismos, lo que permite concluir que esta es una zona de alta sismicidad. Bueno, el epicentro fue en el departamento del Quindío, cerca al municipio de Córdoba. La magnitud del sismo fue de 6.2 en la escala de Richter y la profundidad fue de 18.6 kilómetros. Ese sismo es considerado como un sismo superficial. Nosotros aquí en el Observatorio Sismológico tenemos el monitoreo tectónico y el monitoreo tectónico incluye el fallamiento superficial y el proceso de subducción. El sismo del Quindío fue asociado al fallamiento superficial, es decir, la profundidad de estos sismos varía entre 0 y 30 kilómetros y el sismo del Quindío tuvo una profundidad de 18.6, como lo dije anteriormente. Ahora, los sismos que han ocurrido en estas últimas 2 semanas son sismos asociados al proceso de subducción. Es un fenómeno que son fenómenos que van asociados uno con el otro, pero pues que en determinado punto, es decir, en el momento de que ocurre el sismo, podemos diferenciarlos de esa manera, por proceso de subducción o por las fallas superficiales. Ya el próximo sábado cumplimos 15 años de este sismo, de este evento que marcó la historia de Armenia y del Quindío y pues en general del eje cafetero de la región. Y nosotros como Observatorio Sismológico también vamos a cumplir 15 años el próximo 26 de enero. El observatorio se creó justo un día después del evento de 1999, cuando el Ingiominas, ahora llamado Servicio Geológico de Colombia, instaló una serie de estaciones sismológicas para monitorear las réplicas del sismo del Quindío. Como tal, usted ahora nos explicaba que el Quindío es una zona de alta sismicidad. ¿Cuántos microsismos ustedes registran acá en el observatorio a diario, un estimado? Bueno, nosotros tenemos un promedio entre 5 y 10 sismos diarios asociados al departamento del Quindío, es decir, al sistema de fallas que atraviesa el departamento del Quindío. Esto definitivamente nos determina una zona de amenaza sísmica alta, pues desde el 99 tenemos un aproximado de un poco más de 27.000 sismos de la zona de fallas del departamento del Quindío. Esto es más o menos la estadística que hemos podido analizar y registrar desde el año 1999 hasta la actualidad. El profesional agregó que lo más importante en caso de presentarse un temblor es conservar la calma, buscar refugio bajo un mueble sólido o algo que lo proteja, mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan golpearlo. Tras el sismo, diríjase a un área abierta. También es indispensable mantener un suministro de comida enlatada, botiquín de primeros auxilios, radio, linterna y un pito. Turistas y propios admiran la forma como la ciudad fue reconstruida después del terremoto. Sin embargo, hoy en día todavía hay damnificados esperando un auxilio de vivienda o la culminación de obras que fueron prometidas y que aún no son realidad. Los invito a conocer 2 casos en Calarcá y Armenia. En Calarcá, 12 familias que en su momento fueron víctimas del terremoto denuncian que hasta el momento no han recibido una solución de vivienda por parte de las autoridades. Según Luz Meri Henao, llevan viviendo varios años en lo que fueron las instalaciones de una escuela donde sufren varios inconvenientes. Pues este lugar, el problema que tenemos ahorita es el alcantarillado. Cada rato se nos tapa cuando llueve durísimo y también la cuestión del agua, que se nos está filtrando el agua por el Eterní. Aquí nos dejaron y nos tiraron y ya, lo mismo que abajo en Altamira, en Barcelona. Allá hay 14 casas donde la gente está allá y nadie ha ido a visitarlo ni han ido para nada. Finalmente, hacen un llamado a las administraciones para que les den prioridad al momento de dar soluciones habitacionales. No, pues nosotros vivíamos en La Esperanza y ya fuimos damnificados por el terremoto y nos bajaron para Villa Daniela. Y de allá, pues para acá.
y de eso venimos luchando por las casas y no hemos podido. Primero los desplazados y después los del terremoto, y eso no debe ser, primero el terremoto y después los desplazados, porque los desplazados les están dando ayuda, a nosotros nadie nos está dando nada. De otro lado, en la manzana 26 del barrio Simón Bolívar de Armenia, no han sido construidas 4 casas que fueron prometidas después del terremoto y una vía principal, según Miriam Sofía Rincón, presidente de la Junta de Acción Comunal. Aquí construyeron casas, pero lamentablemente no sé cómo lo organizaron los ingenieros, qué fue lo que pensaron estas personas al ver que traían más de 1.300 familias en donde nos íbamos a enfrentar a que ingresábamos por la puerta principal y dábamos enfrentados con las otras familias del frente. No habían divisiones en los patios, no habían divisiones para las casas del frente. Entraban los del frente, entrábamos nosotros de aquí, y eso fue un problema tenaz porque lamentablemente somos gente de extractos populares, somos gente que nunca habíamos tenido nada, y ver cómo teníamos que enfrentarnos todos, ahí se perdían las cosas, habían inconvenientes que con el transcurrir de estos años, y algunas personas han tenido con qué, otros viven todavía esta situación, y con latas, con plásticos, con tablas se brega a tapar, pero lamentablemente no es una vivienda digna como se planeó desde un inicio que iban a entregar. Frente al tema, Aideli Sarazo Cubillos, candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Mira, indicó que una de sus propuestas busca garantizar el mejoramiento de las viviendas entregadas a damnificados por el sismo del año 1999. Podemos pasar por alto esos 15 años después de haber el departamento del Quindío y los habitantes sufrido la peor catástrofe en nuestra historia. Hace 15 años ese terremoto destruyó una gran parte de nuestro territorio, de nuestra infraestructura física, y cerca de 22.000 viviendas se construyeron a través del FOREG. De esas 22.000 familias que recibieron esa vivienda, hoy por hoy disfrutan de tener un techo sobre el cual resguardarse, en el cual tener a sus familias. Algunas han vendido ya esta propiedad, pero cerca de 10.000, 12.000 familias continúan hoy con su misma vivienda y en las mismas condiciones como la recibieron hace 13 o 14 años, es decir, porque las viviendas se entregaron 1 o 2 años después. Y esa vivienda hoy por hoy ha tenido un gran deterioro. Ya los techos no son los mismos, hay filtraciones, los pisos, las paredes se han deteriorado. Muchas de estas viviendas fueron entregadas con un piso rústico, con un cemento, pero no hay baldosa, no hay un piso digno. Los baños no están enchapados, mucho menos las cocinas. Se entregaron unos lotes como patios, digámoslo así, aledaños a esa vivienda para una posible ampliación. Los patios continúan iguales en tierra. Viendo que el tiempo transcurre y que estas personas no tienen una ayuda por parte del Estado, sino que por el contrario, cuando las personas se acercan al Estado a pedir una ayuda, se la niegan porque le dicen, es que usted ya fue beneficiario en una ocasión por parte del Estado con un auxilio de vivienda, les niegan un auxilio de mejoramiento de vivienda. Por eso, esa es la propuesta que yo quiero hoy compartir con ustedes, televidentes del departamento del Quindío y donde nos ven y nos escuchan. Es la propuesta de vivienda digna no solamente para todos los colombianos, sino muy especialmente para un grupo de aquellas personas que en alguna ocasión hayan sido víctimas de un desastre natural o de un desplazamiento, que ellas puedan, con el correr de un tiempo determinado, poder acceder al auxilio de mejoramiento de vivienda. Entonces, es un auxilio de 4, 5, quizás 6 millones de pesos. ¿Cuánto podrá hacer esta familia humilde con esos 4, 5, 6 millones de pesos? Podrá entonces acondicionar su vivienda más dignamente. Nosotros buscamos la dignidad de los seres humanos y esa dignidad parte en gran medida de esa vivienda que tiene o esa vivienda en la cual estos seres habitan. Entonces, para ellos, ese auxilio de mejoramiento que el Estado les pueda otorgar, así hayan ellos sido beneficiados con anterioridad en una catástrofe natural. Para ellos clamo este auxilio de mejoramiento de vivienda. ¿Y qué tan preparadas están las autoridades de la ciudad de Armenia para una emergencia de este tipo? Para ello responde el director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. La capacidad ha mejorado, lógicamente, pero
Esa pregunta me la hacían a mí como 6 meses después del terremoto y respondo igual. La capacidad de respuesta ha mejorado, pero yo me atrevo a decir que ningún municipio ni departamento a nivel nacional y a nivel internacional también está completamente preparado para asumir una situación de emergencia. Por eso se dan los niveles. Hay emergencias que simplemente exigen un nivel municipal, ya otras que exigen un nivel de apoyo departamental, ya apoyo de la nación e inclusive apoyo internacional. Eso quiere decir que ningún municipio ni departamento o país está completamente preparado para asumir una emergencia o desastre, porque eso depende desafortunadamente de la magnitud, de la hora, de las personas a las que está afectando esa emergencia o desastre y de lo que esté sucediendo en ese momento, la particularidad inclusive del clima, de una gran cantidad de cosas, porque los desastres, no solo un terremoto es el terremoto produce incendios, produce deslizamientos, produce intoxicaciones, produce derrame de químicos, una gran cantidad de cosas, lo que puede decir que nosotros podemos estar preparados, por decir algo, para atender un sismo. Pero los eventos conexos, si en el municipio se nos presentan 40 o 50 incendios en el momento debido a un sismo fuerte, porque ahora ya hay sistemas de gas domiciliario, porque hay una gran cantidad de cosas, bomberos lógicamente no va a tener la capacidad de responder a esos 40 o 50 eventos de incendios, porque no hay ni el personal ni las máquinas suficientes para atender todos esos puntos en el mismo momento. Entonces, lo dije en esa fecha y lo continúo diciendo. Y hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos su compañía y los invitamos a que continúen visitando nuestro fanpage, El Magazine de la Gente. También los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo programa. Hasta pronto.